Amén. Vamos a ponernos de pie para dar inicio a este culto. Si es para Dios, aleluya. Gloria a Dios. Si es para el Señor, vamos a dárselo más fuerte, aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a ponernos de pie entonces, iglesia, para recibir este mensaje de parte del Señor, aleluya. Nos glorificamos. Glorificamos el nombre del Señor en esta noche. El Señor se ha manifestado de manera poderosa. Hemos presenciado un pequeño manjar de parte del Señor para nuestra vida en esta noche. ¿Cuánto nos hemos gozado? ¿Cuánto nos hemos glorificado en el nombre del Señor? Aleluya. Gloria a Dios por eso. Iglesia, le pedimos por favor en este momento que busquemos Lucas 7. Acompáñame a Lucas 7, versículo 18 en adelante. Lucas 7, versículo 18 en adelante. Lucas 7, versículos 18 en adelante. Más o menos hasta el 23. El que lo tenga, diga amén. Aleluya. Escucho páginas todavía. Gloria a Dios. Ahora sí. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Un poco más lenguaje actual, ¿verdad? Dice así. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿Debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Padre Santo, te pedimos, Señor, que en esta noche seamos instruidos por tu palabra. Que seamos, Señor Padre, reconfortados. Danos ánimo, Señor Padre, en medio del momento de la prueba y de la dificultad. Como decía el himno, tú siempre has estado ahí. Tú siempre estás ahí. Y tú siempre estarás con nosotros, Padre. Así que te pedimos, Señor, que tú sobre todas las cosas te glorifiques, te dejes sentir como siempre lo haces, Señor. Porque toda honra y toda gloria te pertenecen solamente a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, iglesia. El título del mensaje de hoy es: recibe ánimo de parte de Dios. Recibe ánimo de parte de Dios. Y voy a comenzar hablando un poco del desánimo. El pasado martes nuestro hermano reverendo Neftalí nos habló sobre la duda y Elías. ¿Cuántos tuvieron ese martes? Nos gozamos, ¿verdad que sí? Fuimos edificados por medio de ese mensaje. Pero en esta ocasión, aunque él mencionó un poco acerca de Elías, aparte de Elías, mencionó un poco acerca de Juan el Bautista. Yo voy a enfatizar un poquito más acerca de Juan el Bautista específicamente, acerca del desánimo. ¿Cuántos aquí nos hemos desanimado en algún momento de nuestra vida? Yo soy el primero. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos de desánimo antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo? ¿Verdad que sí? Bien, cuando hablamos de desánimo, estamos haciendo referencia, según el diccionario, falta de valor, de esfuerzo o de energía. Falta de valor, de esfuerzo o de energía. Hay muchas circunstancias por las cuales nosotros podemos pasar desánimo. Hay muchas cosas que nos afectan a nosotros que pueden incurrir en que nosotros nos desanimemos. Porque ¿sabe algo? Nosotros tenemos conducta y tenemos emociones envueltas.
Y a veces pasan circunstancias en donde nuestro ánimo se cae. Y a veces pasan problemas en donde nuestras circunstancias influyen tanto y tanto, en donde nuestro estado de ánimo va decayendo. Pero ¿sabe algo? A pesar del desánimo que podamos sentir, ¿sabe que Jesús es la respuesta para nuestro desánimo? ¿Cuántos lo creen? Amén. Le voy a presentar este ejemplo. En una ocasión estaba hablando un pastor llamado Orjuela, y él estaba mencionando, ¿verdad?, una anécdota, o mejor dicho, una historia acerca del desánimo. Y sucede que Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba haciendo una exposición de pecados. Y están las paredes repletas, ¿verdad?, con marcos, como si fuera una galería de arte con pintura, pero en vez de pintura tenía cuadros. Y cada cuadro tenía un pecado en particular. Entonces, cada pecado tenía un marco, estaba enmarcado en oro. Entonces, él cuenta que, ¿verdad?, en el cuento que él estaba diciendo en su historia, que Satanás los presentaba y decía, por ejemplo, mentira. Y tenía el cuadro en oro y abajo tenía un precio, 1000 almas. Un ejemplo. Fornicación, 2000 almas. Las personas que iban ahí querían utilizar eso como estrategia. Iban a comprar esa exposición, iban a comprar esos pecados para utilizarlos como estrategia. Y así seguía. Bochinche, 5000 almas. Santo. Y seguía así. Y usted iba bien, ¿verdad? La persona veía la galería y miraba. Pero ¿qué sucede? Había una pared aparte y había un cuadrito bien pequeño. Y la pared bien grande y un cuadrito bien pequeño en la esquina. Entonces, sucede que en ese cuadrito pequeño se encontraba específicamente uno que decía desánimo. O sea, había una persona, ese cuadrito estaba totalmente alejado de la pared, la galería de los pecados. Estamos hablando de que eso estaba en otra pared aparte, diferente. Así que cuando una persona se percata, le dice a Satanás, yo quiero ese. ¿Cuánto vale ese? Le dice, no, ese no está en venta. Pero no, es que yo lo quiero. ¿Cuál es ese? No, ese no está en venta. ¿Pero cuál es? Por lo menos dime cuál es. Desánimo. Y le dice, ¿el desánimo? Sí. Con el desánimo, yo he acabado con ministerios. Con el desánimo, Satanás ha acabado con pastores. Con el desánimo, Satanás se ha inmiscuido o se ha infiltrado en la familia. Con el desánimo, muchas vidas, muchos matrimonios han sido, ¿qué?, destruidos. Pero ¿sabe algo? Hay respuesta para el desánimo y se llama Jesucristo. Cuando usted se da cuenta de por qué Juan está siendo preso, es bueno que entendamos, ¿verdad?, un poco el panorama histórico de lo que está viviendo Juan el Bautista. Juan el Bautista está siendo preso, ¿sabe por qué? Porque había confrontado a Herodes Antipas. Herodes era hijo de Herodes el Grande. ¿Y por qué Juan el Bautista había confrontado a Herodes? Principalmente porque Herodes Antipas se había enamorado de su cuñada, de Herodías. Herodías era esposa de Herodes Felipe I, de su hermano, ¿verdad? Así que ella se enamora y él también se enamora y ella abandona a Herodes Felipe I y se va con Herodes Antipas. Y no solamente eso, mira el mejunje, perdón la palabra africana aquí envuelta, pero miren el sancocho que hay aquí envuelto, que Herodías no solamente era su cuñada, sino que también Herodías era su sobrina. ¿Sabe algo? Herodías era hija de un medio hermano de Herodes Antipas. O sea que él estaba enamorado de su cuñada, que a la misma vez era ¿qué? Su sobrina. Así que cuando Juan se percata de lo que está pasando, Juan el Bautista, Juan le hace frente a Herodes. Y Juan decide desenmascarar esto. ¿Y qué es lo que pasa con Juan entonces? Pues Juan, obviamente lo van a meter preso. Y William Barclay lo señala de una manera muy específica y dice, era muy arriesgado reprender a un déspota oriental. Y Herodes se vengó. Juan fue echado a las mazmorras de la fortaleza Maqueronte, emplazada en las montañas cerca del Mar Muerto. A Juan lo que hacen es lo llevan a uno de sus palacios, del palacio de Herodes Antipas,
y allí lo dejan encerrado en una celda. Y allí va a ser, pues, obviamente, lo que pasa con toda persona que está confinada, pues obviamente va a ser una persona que va a vivir, no va a vivir en las mejores condiciones, que va a ser totalmente apartado, que va a sufrir la soledad y que sobre todo va a sufrir ¿qué? Desánimo. La Biblia no registra, ¿verdad?, que Juan haya experimentado desánimo. En ningún momento la Biblia lo dice, que diga, pues Juan sintió desánimo y mandó a preguntarle a Jesús la siguiente pregunta: ¿eres tú el Mesías o hay que esperar a la otra? La Biblia no lo dice. Pero cuando usted va observando en la Escritura, usted se da cuenta entonces de que Juan sí estaba pasando por un momento de tribulación. Y no es para menos. Aquí estamos trabajando muy de lleno, ¿verdad?, nuestra congregación con los confinados. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar, ¿verdad?, en algunas oportunidades que me han dado de ir a las cárceles de Puerto Rico, a menos a dos, ¿verdad? Y entonces, cuando he tenido la oportunidad de ir, hay una gran cantidad de personas, muchos de ellos jóvenes, menores de 50 años. ¿Cuántos dicen amén? Ay, se quedaron callados. Jóvenes menores de 50 años, amén, bien, que están pasando por momentos difíciles de tribulación y de desánimo, porque están encarcelados, porque pierden la libertad. Pero en el caso de Juan es diferente. Juan no está preso por criminalidad. Juan no está preso por cometer un crimen. Juan está preso por cumplir el propósito de Dios. Juan está cumpliendo el propósito de Dios en la tierra, el cual había sido llamado. Y lo primero que les vengo a traer es, el desánimo nos hace pensar que Dios no nos tiene en cuenta muchas veces. Hay muchas veces que nosotros pasamos por momentos donde decimos, verdaderamente Dios me está considerando, verdaderamente Dios me tiene en cuenta, Dios se acuerda de mí, Dios está presente en lo que yo estoy pasando en este momento. Dios está aquí en el momento de la prueba, de la dificultad, de la enfermedad. ¿Dónde está Dios? En Lucas 7, acompáñeme, voy a ir un poquito más atrás. ¿Cuántos le adoran? Aleluya. Lucas 7, 17 al 19. Ya leímos del 18 en adelante, pero voy a ir al 17. Dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y más adelante dice, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo. Le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fijémonos que la fama de Jesús que se expandía. Está corriendo por todos lados la fama de Jesús. Y no es para menos. Cuando usted busca los versículos anteriores, nos habla que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Este joven muerto ha fallecido y que sucede, están todos caminando y dice la palabra que Jesús se compadeció de ella. Jesús vio la situación, tuvo compasión. Qué bueno es nuestro Señor que siempre tiene compasión con nosotros, ¿verdad? Si estamos aquí es por su compasión. Se compadeció de ella y se acerca a ella, ¿verdad?, al féretro, y allí ese joven es levantado, revivió. ¿Sabe? Interesante porque en ningún momento, si usted busca los versículos, nadie se le acercó a Jesús pidiéndole ese milagro. Nadie le dice a Jesús, mira, ese joven ha fallecido, levántalo. En otra circunstancia, usted se fija que hay gente pidiendo el milagro. Señor, mira, estoy enfermo, mira, estoy ciego, mira. Y a muchas personas se le acercaban. La última vez que prediqué del leproso, ¿verdad? Y fue una persona que se le acerca a Jesús, ¿verdad? Pidiéndole a Jesús específicamente, se le acercó y se le arrodilló ante Jesús. Pero en este caso es como quien dice, la gente dice, pienso yo, ¿verdad? No voy a forzar el texto. Pero me imagino yo diciendo, a lo mejor, ¿para qué le voy a pedir a Jesús? Yo sé que él tiene fama, yo sé que él ha hecho muchos milagros, pero revivir a una persona es un poco complicado, humanamente hablando, ¿verdad? Humanamente hablando. Ahora, si te fijas, aunque no se lo pidieron, Jesús, lo que para nosotros es imposible, Jesús lo hace ¿qué? Posible. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Así que la fama de Jesús se corrió por todos lados. Pero
Cuando usted busca el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Los discípulos de Juan se le acercan a Juan y le dicen las noticias. Juan estaba encarcelado. Juan recibe visitas y le dan las noticias sobre esta situación de lo que está pasando aquí con Jesús. Y más adelante, Juan dice aquí la palabra, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús. Pero no había escuchado antes los milagros de Jesús. No había escuchado Juan acerca de las maravillas de Jesús. No le bastó. Simplemente, ¿qué hizo? Yo voy a mandar a 2 de mis discípulos. ¿Y los mandó a dónde? A donde Jesús, con una pregunta particular, que la voy a discutir más adelante a fondo. Así que, aunque envía a 2 de sus discípulos a hacerle esta pregunta, yo me imagino a Juan diciendo cuando los envía, yo los voy a enviar porque si está sanando enfermos, si hay personas que están siendo curadas, como por ejemplo el siervo del centurión que era leproso, si hay el hijo de la viuda se levantó de los muertos, pues entonces yo creo que entonces a mí me puede resolver. Repito, no voy a forzar el texto, pero yo pensando en la posición de Juan, ¿okay? Yo estoy pensando como si yo fuera Juan el Bautista y estuviese allí, en ese calabozo, en esa celda. Así que Juan envía a 2 de sus discípulos a hacerle una pregunta particular. ¿Eres tú, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, eres tú el Mesías, el enviado, el ungido, a quien hemos esperado, o debemos seguir buscando a otro? ¿Qué pregunta le hace Juan? Fíjate que este es Juan el Bautista. Juan, el hijo del sacerdote Zacarías, hijo de Elizabeth, prima de María. Por lo tanto, Jesús y Juan eran ¿qué? Eran familia, eran primos. El embarazo de su mamá es por medio, ¿verdad? Se cumple una profecía de parte del ángel Gabriel. No solamente eso, es el mismo que dice que no se sentía esclavo de quitarle las sandalias, de desatar las sandalias de Jesús. El mismo que en Mateo 3:7 le dijo a los fariseos, víboras. Ese es el mismo Juan que mandó a los fariseos a demostrar un verdadero arrepentimiento. Que no solamente les dice víboras, le dice, ¿saben algo? Ustedes se creen que como tienen el linaje de Abraham van a ser salvos. No, tienen que demostrar un verdadero arrepentimiento. Miren con la autoridad que este hombre le está hablando a una de las clases religiosas más dominantes, más influyentes en ese momento dado. No solamente eso, Juan 1, del 19 al 28, le preguntaban a él si era algún profeta. Él mismo dice, yo no soy el Mesías, no soy Elías, decía él, ni soy tampoco alguno de los profetas. En Juan 1, 23, cuando le preguntan, dice solamente, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Mira lo que él está entendiendo, ¿verdad? Si nos vamos atrás en su historia de Juan el Bautista, Juan sabía para qué había sido llamado. Juan sabía el propósito por lo cual había llegado aquí a la tierra. Y Juan estaba cumpliendo con eso en ese momento. Y cuando en el caso del profeta Isaías, en cuanto al mensaje que él dice, enderezad el camino del Señor. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. El comentarista Hendrickson dice, y lo voy a leer textualmente, dice, el carácter, mira lo que quiere decir Juan con esto, el carácter apropiado de la aplicación de Isaías 43 a Juan el Bautista es evidente por lo siguiente. Número 1, Juan estaba predicando en el desierto. Y 2, la tarea que se le había asignado desde los días de su infancia, sí, aún antes, era exactamente esta, a saber, ser el heraldo o preparador del camino del Mesías. Iba a ser la voz del Señor al pueblo, todo eso. Pero no más que eso. Como tal, no solamente debía anunciar la venida y presencia de Cristo, sino también exhortar al pueblo a preparar el camino del Señor. Esto es por la gracia y el poder de Dios. Efectuar un cambio completo de mente y corazón. Por eso es que le hablaba así a los fariseos. Esto significa que ellos deben enderezar su senda, significando con ello que deben proporcionar al Señor un libre acceso a sus corazones y vidas. Deben enderezar lo que estaba torcido o que no estaba en conformidad con la santa voluntad de Dios. Deben quitar todos los obstáculos que habían arrojado a su paso,
obstrucciones tales como la justicia propia, la presumida satisfacción, la avaricia, la crueldad, la extorsión, etc. Eso es lo que estaba cumpliendo Juan, o a lo que había sido llamado Juan a cumplir en tierra. Ese es el mismo que bautiza a Jesús. Y no solamente eso, el mismo que presencia la frase que muy citada que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y le voy a pedir que me acompañe a Juan 1, 29. Juan 1, 29. Gloria a Dios. Juan 1, 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si lo buscamos en otra traducción, dice: yo no sabía que era el Mesías. Y más adelante: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió ¿con quién? Con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mismo, este Juan, que lo vemos en la cárcel haciendo ese tipo de preguntas. Cuando usted busca antes, había tenido unas experiencias sobrenaturales con el Señor. Había tenido unas experiencias hermosas con el Señor. Había predicado un mensaje verdadero, un mensaje en el cual él nunca claudicó. Pero en el momento en que estuvo preso, ¿sabe algo? Le flaquearon las rodillas. En el momento en el que estuvo confinado, en el momento de su situación, pasó por el momento y dijo: y ahora déjame ver cómo yo hago esta pregunta, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Jesús lo que está pasando aquí. ¿Eres tú el verdadero Mesías? ¿Eres tú el enviado? Pero no hace un rato él había predicado, hace un tiempo atrás, acerca de que ese era el Hijo de Dios, de que ese era el Mesías. ¿Sabe que no estamos muy lejos de Juan? Y muchas veces lo que yo acabo de hacer, que lo acabo de criticar a Juan, ¿sabe que nosotros también hacemos lo mismo? Adiós, pero ese no era el que guiaba la guagua de la iglesia. Ese no era el maestro de escuela dominical. Ese no era la persona que hablaba en lengua. Ese no era el diácono de la iglesia o la diaconisa. Ese no era el pastor. Ese no era el ministro. Ese no era músico. Y comenzamos a sacar todo un tipo, ¿verdad?, de comentarios acerca de esa persona. Pero ¿sabe algo? Nuestro Señor no es así. Mire, recientemente escuché sobre la experiencia triste de un pastor líder de la Asamblea de Dios en Brasil, donde lamentablemente se privó de la vida. Y él dejó una carta. ¿Sabe? Toda la cantidad de pastores y de líderes que pasan por desánimo. Ore por los pastores. Ore por los líderes de la iglesia. Mejor dicho, oremos por los pastores y oremos por los líderes de la iglesia. ¿Sabe algo? Y esta persona dejó una carta diciendo su experiencia y diciendo un sinnúmero de cosas que él vivió y experiencias, ¿verdad?, tristes y lamentables, que no voy a entrar en detalle. Y lamentablemente tomó la decisión de privarse la vida. Se la quitó. Yo solamente, cuando yo leía esa noticia, solamente le pedía a Dios: Dios mío, dale fortaleza a esa familia. Ayuda a esa familia y ayuda a los pastores. ¿Sabe cuántos pastores desearían tener a alguien con quien expresar las situaciones y muchas veces no los tienen?
¿Cuántos ministros se echan las cargas encima? ¿Sabe cuántos pastores sufren ataques al corazón? Porque se llevan la carga en su interior. Son muchos. ¿Sabe cuántos ministros, líderes de iglesia, no solamente a nivel de pastoral, líderes de la iglesia, personas que se echan esas cargas, ¿verdad? Porque entienden que pueden dar el consejo, pero como quiera se la siguen llevando y llevando a su hogar. Y que no solamente eso, no es que solamente se llevan las situaciones de la casa, de la iglesia, también tienen sus circunstancias personales, porque ¿sabe algo? Tanto el que guía la guagua de la iglesia, el ujier, el diácono, el maestro de escuela dominical, el pastor, el ministro, cada uno de nosotros somos personas y tenemos nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de prueba. Y cuando somos probados en ese momento difícil, que nos tiemblan las rodillas, que somos amaqueados, que somos, ¿verdad?, entristecidos por el momento difícil, con todo y eso, el Señor se glorifica en nosotros y nos da oportunidad y nos brinda su amor. Así que en ese momento difícil, cuando más lo necesitamos, yo no sé si ustedes, pero yo comienzo a cantar y yo comienzo a decir, conozco un hombre de poder. ¿Quién me sigue? Me voy a cantar. Yo no me voy a tirar ahí. Después se ríen. ¿Quién me ayuda? Conozco un hombre de poder. A un hombre. Escuche la letra. Gloria a Dios. Aleluya. Santo tú eres, Señor. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Ahí está. Excelente coral. Denles un aplauso ahí. Aleluya. Cantaron hermoso. Por eso yo no canté. Mire, cantamos ese corito, ¿verdad? Pero la enfermedad sigue. Pero el desempleo sigue. Pero el momento difícil sigue. Y nosotros decimos, adiós, pero y el hombre de poder ese Jesucristo, el Salvador. ¿Sabe que caemos muchas veces en la retórica de los judíos? Ahí viene el libertador, un mesías político que viene a defendernos de la opresión romana. Y cuando encontramos que Jesucristo es un Dios de paz, que es un Dios de amor, de misericordia, los judíos dijeron, no, ese no es el Cristo que ese no es el Mesías que yo estoy esperando. Y muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está el Cristo que pelea mis batallas? ¿Dónde está ese Cristo? Y caemos en ese tipo de encrucijada en donde Satanás comienza a poner en nosotros desánimo y decimos, Dios no nos tiene en cuenta. Y es triste, pero la realidad que nosotros como cristianos y como personas humanas también pensemos de esta manera. Pero ¿sabe algo? En medio del cumplimiento, en medio de la situación, el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir independientemente de si nosotros estamos en la enfermedad o estamos en la salud. ¿Sabe lo que busca el Señor de nosotros? Voluntad, que nosotros tengamos obediencia hacia el Señor. Eso es lo que está buscando el Señor en nosotros. Con medio de los achaques y de la enfermedad, que le sigamos sirviendo. Que en medio de que nosotros no tenemos la solución o la respuesta para el trabajo que estamos buscando o para la situación económica que estamos viviendo, que a pesar de eso, que nosotros lo sigamos buscando y glorificando. Hay mucha tarea en la iglesia para simplemente quedarnos, no, yo estoy cansado, yo estoy enfermo, yo estoy agotado. ¿Sabe algo? Cuando yo viví la experiencia de estar operado, se lo dije en una ocasión, caí en desánimo. Me sentí una persona que quería hacer muchas cosas y no pude, y máxime cuando estaba en medio del huracán. Fue un momento sumamente, diría yo, de confrontación conmigo mismo. Pero ¿sabe algo? Yo tuve dos opciones.
o seguir quedándome pensando, ¿verdad? Y diciendo, no lo voy a poder lograr. Y que vinieron momentos en donde yo dije, el brazo no va a subir. Yo me asusté. Vinieron momentos en donde yo decía, este brazo no sube. Ya está subiendo, me faltan poquitos grados ya. Ya está subiendo ahí. Claro, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Con terapia también. Uno también tiene que ser sabio. Pero ¿sabe algo? Yo decía, yo creo que este brazo se va a quedar ahí. No va a subir más nada. Y yo iba donde la doctora, la fisiatra, está subiendo. Pero es que no, yo lo veo igual, está subiendo. Y le decía a Uní, el brazo, está subiendo, Gil, cógelo con calma. Y yo, pero ¿por qué tengo que esperar tanto? Y me decía, porque para eso se llaman terapias. Porque se tarda. Porque tienes que hacerla para que se cumpla. ¿Ok? Así que nosotros pasamos por estos momentos y decimos, estas palabras, perdón, nos retumban. Están ahí carcomiendo el cerebro. ¿Sabe algo? Reprenda eso en el nombre del Señor. No deje que el desánimo agobie su vida. En el momento de la enfermedad, sigamos glorificando a Dios. ¿Que es difícil? Pues claro que es difícil. Sumamente difícil. Es dificultuoso. Cuando estamos pasando por el momento de la estrechez económica, ¿cómo vamos a poder alabar a Dios? Pues ¿sabe algo? Ahí es que nosotros verdaderamente nos acordamos de todos esos versículos, de todos esos cánticos y lo hacemos con más valor, con más ánimo, con más fuerza. Y lo cantamos de corazón y lo creemos. Lo aprendimos, pero lo recitamos con fe, creyendo que en el Señor nosotros hallaremos respuesta. Hay veces que la respuesta del Señor se tarda, pero llega. Pero se tarda. Hay veces que se tarda. Hay veces que la recibimos en el momento. Pero hay veces que la respuesta del Señor se tarda. Y hay veces que hay respuestas que tardan 1, 2, 3, 4 años. Yo todavía tengo peticiones en el Señor que no se han contestado. Y que entra el desánimo, claro que entra el desánimo. Pero ¿sabe algo? Trato de sacudirme, como decimos nosotros. Y digo, no, yo voy a continuar orando por eso. Yo voy a continuar glorificando tu nombre, Señor. Si lo recibo, amén. Si no, tú sabes por qué, Señor Padre. Pero en medio del momento difícil, yo te voy a seguir alabando. En un momento dado, yo escuchaba al pastor Cruz Cortés, ya falleció, de los discípulos de aquí de Atoteja. Y él decía que él sufrió cáncer. Y él decía que la pastora Celsa Agosto, de la pastora de Discípulos de Cristo, estaba enferma. Y en una ocasión, Celsa Agosto le preguntan cómo estaba y ella decía, pues, aquí yo estoy. Estaba ella en cama y decía, si me dan una obra, todavía la pastoreo. En medio de su situación, ella pensando todavía en que tenía la fuerza, ¿verdad?, espiritual, a lo mejor físicamente no, pero sí espiritualmente hablando, de decir, todavía si me dan una obra, coger una iglesia, me atrevo todavía. Miren la valentía y el ánimo de esta mujer, ¿verdad?, y de muchos hombres y mujeres de parte del Señor, en donde en medio de su momento difícil han creído y han permanecido creyendo en el Señor. Así que, iglesia, no desfallezcamos. El desánimo puede producir duda. Y esto fue el mensaje que nos predicó el hermano Neftalí. En Lucas 7, 20, 21, ¿verdad?, nos dice que cuando los dos discípulos de Juan encontraron a Jesús, le dijeron a Juan, le dijeron, ¿verdad?, de parte de Juan, nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías? ¿A quién hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y les devolvió la vista a muchos. Estoy en el versículo 21. Y le devolvió la vista a muchos. Aquí la Reina Valera dice, y a muchos ciegos les dio la vista. Así que fijémonos que hay una expectativa de Juan en esta respuesta. Y en la pasada predicación yo les explico a ustedes que muchas veces tenemos unos criterios a Dios. Le ponemos como una serie de expectativas al Señor. No, tú tienes que actuar de esta manera. Tú tienes que hacer esto de esta forma. No, porque si yo hago esto, si yo digo 3 aleluya y 2 amén, se supone que entonces haga esto y pase lo otro. Porque con esta persona tú lo hiciste así. Y el problema es que como le ponemos expectativas humanas a Dios, el problema es que entonces salimos, ¿qué? Frustrados. Porque Dios no se deja llevar por expectativas humanas. Dios es soberano. Y como Dios es soberano, Él trabaja como Él quiere.
Y Él trabaja a su manera y a su forma. Y lo repito, y lo seguiré repitiendo en las predicaciones porque sabe algo, porque eso me sigue trabajando a mí también. El Señor trabaja a su manera, a su forma, en su momento, en su tiempo, porque es perfecto. Y yo prefiero que sea así. Y a lo mejor cuando me llegue el momento o cuando pase el momento, a lo mejor piense de otra manera y después me acuerdo de lo que prediqué. Pero ¿sabe algo? En este momento yo lo digo, yo mejor prefiero que sea así, que sea en su momento, en su tiempo, en su voluntad, porque ¿sabe algo? Porque es perfecto. Y allí nosotros, cuando dejamos que el Señor obre, lo hace de manera espectacular porque lo hace Él. Y no hay intervención humana, es intervención completamente divina, procedente del cielo directamente. Y ahí, ¿sabe algo? Ni nosotros, ni el mismo Satanás, que el Señor le reprenda, puede intervenir, porque es totalmente controlado por el Señor. Amén. Bien, así que si lo observamos desde otro punto de vista, algunos comentaristas opinan y dicen, ¿sabe algo? Lo más probable, hasta el mismo Juan está dudando del ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús era ser el enviado, el elegido, ¿verdad? Llevar ese mensaje. Y que no quepa la menor duda que Jesús es el gran yo soy, con todo y eso. Y hay personas que van a dudar de nuestro ministerio. Hay personas que van a dudar de nuestro llamado. Hay personas que van a decir, adiós, pero este no era el que tiraba piedra y escondía la mano. O este no era el que hacía esta fechoría. O este no era el que se comportaba de esta forma. Y ¿sabe algo? Van a haber personas que van a continuar pensando y diciendo, que ese se convirtió. Pero ¿cómo va a ser? Si esa persona hacía, y sacamos la lista, ¿verdad? De todas las cosas que hacía. Nos olvidamos de la nuestra, pero nos acordamos de la otra, ¿verdad? Entonces, nos acordamos de esa lista completa y empezamos a decir, hacía esto, hacía lo otro, hacía lo demás. Pero ¿sabe algo? El Señor ha depositado en usted un ministerio. Y el propósito de ese ministerio, deja que se cumpla. No creamos en esas palabras. Deja que el Señor trabaje en su ministerio. Y muchas veces nos desanimamos dentro del ministerio. Planificamos. Hacemos una agenda, hacemos un borrador, probamos, leemos, buscamos ideas en internet. No sé, buscamos un sinnúmero de cosas. A fulanito le funcionó con tal ministerio. En la más probable me funciona a mí. ¿Y sabe algo? Y no, a veces no funciona. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos desanimamos. Y decimos, ya yo no quiero trabajar más. Yo me voy a quitar de esto. Esto no es para mí. Esto no es para mí. Esto Dios se equivocó conmigo, pero yo no estoy llamado para ser maestro. Porque me hicieron una pregunta y no la supe contestar. Yo no estoy llamado a ser, Dios a mí no me llamó para ser diácono. Porque no me hacen caso. Bueno, así yo los veía cuando era niño, ¿verdad? Yo les decía el FBI de la iglesia. Pero eso es acá entre nosotros, nadie se entere. Bien, así que, volviendo el hilo, aquí está. Ajá. El ministerio que Dios ha puesto en sus manos, cultívelo, desarróllelo, póngalo en práctica. No menosprecie el ministerio que Dios puso en sus manos, en su camino. Dele uso, porque ¿sabe algo? Está siendo de beneficio para otras vidas. Y a lo mejor no vemos el resultado ahora, pero el propósito que Dios quiere cumplir en su ministerio, a lo mejor lo está haciendo en otras vidas sin usted darse cuenta. Si nosotros fuéramos a pensar en la persona que le habló a Gigi Ávila de Jesucristo, si esa persona se hubiese cohibido de predicarle a Gigi Ávila de Jesucristo, o si una persona se hubiese cohibido de predicar el mensaje a otro ministro, a nuestro pastor Elías, por ejemplo, no tuviésemos a nuestro gran pastor aquí. ¿Verdad que sí? Acumulé ahí punto. No. Bien, así que, iglesia, hay un ministerio y muchas veces nosotros nos van a cuestionar y nos van a poner en duda. ¿Sabe algo? Siga trabajando en él. No se canse. Y si usted no sabe en qué usted puede trabajar en la iglesia, se acerca a nuestro pastor. Hay muchas áreas en la iglesia en la cual trabajar. Desde salir a la calle, trabajar backstage, escena, ¿verdad? Como decimos nosotros. Trabajar no solamente predicar con un micrófono, predicar también de otra forma, llevando palabras a través de las artes, a través de la música, buscando a los hermanos. Hay un sinnúmero de cosas que usted puede hacer en la casa del Señor. Bien. Número 3.
El único, estoy por terminar, el único que puede vencer el desánimo se llama ¿quién? Jesús. Miren la respuesta que le da Jesús en cuanto a Juan. Y ahora sí voy a finalizar. En el versículo 24 en adelante dice que cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente, que salisteis a ver al desierto. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está hablando de ahí, de Juan. Eso es Miqueas 3:1. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Mira qué bueno es Jesús. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El Señor pudo haber cuestionado. Jesús pudo haberse burlado de Juan. Jesús pudo haberle dicho, pero tú no eres el que habías dicho estas palabras. Tú no fuiste el que tuviste la experiencia. Tú no te acuerdas cuando hiciste. El Señor no le hizo nada de eso. Simplemente tuvo un momento para que los mensajeros vieran lo que sucedió. Y después, ¿qué hizo? Los mandó, los mensajeros se van y le dice al pueblo, esta persona que usted ve aquí, ¿sabe algo? No tenía ropa de linaje ni de reyes. ¿Sabe por qué? Porque estaba trabajando en la obra. Porque la vestimenta de reyes está en los palacios. Este hombre vestía con piel de camello. Este hombre no una caña, ¿verdad? Una caña es como si fuera un junco, ¿verdad? Una vara, una planta, ¿verdad? Una espiga que es sacudida por el viento, no. Este hombre, ¿sabe qué? Es una fortaleza. Este hombre es una columna. Este hombre no se deja menear por cualquier viento. Puede venir un huracán y Juan se iba a mantener ahí. Y no solamente eso, cuando usted se da cuenta de lo que está diciendo ahí Jesús, lo está defendiendo con amor. Pudo haberlo rechazado, pudo haberle dicho algún comentario, ¿verdad?, contra Juan. Sin embargo, nosotros hacemos eso. Y vemos que la persona a lo mejor tiene un momento de desánimo. ¿Y cuántas veces no decimos, adiós? Lo mismo que dijo ahorita. Este no era el que predicaba. Este no era el que cantaba. Como dice el hermano Nestalí, ¿cuántos le adoran? Amén. ¿Sabe algo? Porque nosotros somos también humanos y cometemos estas fallas. Por eso que tenemos que estudiar la Escritura. Para que veamos que a pesar de que Juan pudo haber sido criticado en ese momento por las personas que estaban presentes, Jesús dice, este hombre es más grande que los profetas. Este hombre que ustedes ven aquí, Juan el Bautista, este hombre que preparó el mensaje. Este hombre que ustedes, que está preso ahora mismo, este hombre se atrevió a hablar frente a Herodes. Lo que muchos de ustedes no quisieron hacer. Como maestro me he percatado y hacemos una pregunta muy común. Y es que a los niños en agosto les decimos, ¿qué tú vas a estudiar? Es una pregunta muy común. Siempre se la hacemos a los niños. Y lo hacemos con la intención, ¿verdad?, de saber, de auscultar un poco más. Yo por lo menos como maestro de historia, pues me gusta, pues, si tú vas a ser ingeniero, pues cuando discuto un tema de ingeniería, pues le digo, mira, para los ingenieros, este tema les va a ayudar a los médicos, los que quieren ser maestros. Bien. Y así sucesivamente uno va, ¿verdad?, buscando a ver la área, por lo menos, mira, a este muchacho pues le gustan las matemáticas, la ciencia, vamos a ver cómo la clase la hago dirigida. Pero ¿qué sucede? Esta maestra de elemental le pregunta a este niño y le dice, ¿qué tú vas a estudiar? Y los niños, ¿verdad?, están contestando, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser mecánico, y así sucesivamente, yo quiero ser doctor. O como un primito mío decía que quería ser doctor mecánico. Primito mío decía así, anuncio no pagado. Bien, y así sucesivamente. Entonces, el niño más inquieto de la clase, no contestó.
se quedó callado. Y pues la maestra siguió preguntando, tú, fulanita, Erucha, y así sucesivamente, ¿verdad? Seguía mencionando. Entonces, cuando él se percata de que el niño no contesta, le pregunta, Perucho, ¿qué tú vas a estudiar cuando seas grande? Nene le contesta, en mi casa mi mamá dice que yo voy a hacer nada en la vida, igual que mi padre, que es un borracho. Hay mucha gente de la familia, de afuera, de nuestro alrededor, que van a decir comentarios que nos van a desanimar. ¿Y por qué les traigo esto? Porque comparándolo con lo que Jesús hizo con Juan el Bautista, aunque ya los mensajeros se habían ido, Jesús sacó la cara por Juan. Y Jesús saca la cara por nosotros. En el momento más difícil que nosotros flaqueamos, a pesar de que nosotros muchas veces le cuestionamos al Señor el momento que estamos viviendo, lo bueno de nuestro Señor es que saca la cara por nosotros. El Señor nos defiende. Aunque no veamos la defensa, el Señor está ahí defendiéndonos. Aunque no veamos la respuesta, hay una respuesta esperando ahí. Hay solución a ese problema. No hay tormenta que dure toda una eternidad. Fíjese que a veces pensamos que esto va a durar toda la vida y no es así. Julio Pérez expresa, para cualquier observador puede resultar sorprendente y hasta contradictoria la declaración pública de Jesús acerca de Juan el Bautista, realzando su figura y su ministerio ante las multitudes. Cualquiera de nosotros no sería capaz de responder fácilmente de esta manera respecto de alguien que por momentos duda de tu persona y ministerio. Eso es lo que Jesús hizo con Juan, lo vindicó públicamente. Gloria a Dios. Así que en este momento yo le voy a decir, para finalizar, 3 versículos para que usted tenga ánimo, para que tengamos ánimo. Miren, en un momento dado, Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, la mujer del flujo de sangre. Totalmente en un estado anémico, y era obvio que esta mujer estaba pasando por un desánimo causado por la sociedad, por el rechazo social, por el rechazo religioso de la época. Era una mujer que prácticamente no podía tocar nada, era una mujer totalmente ajena, separada muchas veces, que sufrió una persecución, que sufrió, ¿verdad?, de burla. Ahora, con todo y eso, el Señor le dice, ten ánimo. Mateo 14:27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Estaban los discípulos en el mar y en medio de la tempestad, de la tormenta, Jesús le dice, no tengan miedo. ¿Tengan qué? Tengan ánimo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Si usted lo busca en otra traducción dice, anímense, yo he vencido al mundo. Así que, para finalizar, en este momento le voy a hacer una oración y voy a hacer el llamado. El llamado va a ser primeramente por salvación. Si alguna vida necesita de Jesucristo y desea entregarle su corazón, pasa aquí al frente para que entonces usted reciba oración de salvación. ¿Qué significa entregar su corazón a Cristo? Significa que ya usted no se va a regir por sus propias reglas, sino que Jesucristo va a mandar en su corazón y que nos convertimos en sus siervos y que vamos a recibir la salvación de la vida eterna, sea que Cristo venga o que muramos. Número 2, voy a hacer un llamado para todas las personas que a lo mejor están pasando por momentos de desánimo. ¿Ok? Así que voy a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por permitirme predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor Padre, a tener ánimo en medio del dolor. Ayúdanos a tener ánimo en medio de la prueba. Ayúdanos a tener ánimo cuando el panorama
es distinto cuando los resultados son contrarios a ti. Cuando en el momento más duro de la prueba, y no tenemos más fuerzas, que estamos solos en nuestro cuarto, que solamente tú conoces, Señor, que muchas veces queremos renunciar, que muchas veces queremos salir, huir, Señor. Yo te pido en este momento, Padre, que tú nos ayudes a tener ánimo en ti, Señor. Ánimo espiritual, Señor. Ánimo emocional. Ánimo físico, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque hay un sinnúmero de ejemplos de personas que sufrieron desánimo, que sufrieron dudas, Señor. Pero gracias, Padre, porque con cada una de ellas, Señor, tú los ayudaste y fueron restaurados. Elías, como nos predicaba pasado martes el hermano Neftalí, sufrió desánimo. David sufrió desánimo. Y nosotros también hemos sufrido desánimo, o estamos sufriendo desánimo, Señor. Y yo te pido en este momento que por medio de tu Espíritu Santo seamos reanimados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, iglesia, si usted necesita la oración, pase aquí al frente y le voy a pedir que nos pongamos todo el mundo de pie. Y usted comience a orar ahí. Comience a interceder, iglesia. Usted no se imagina la cantidad de personas que están pasando por momentos difíciles, que a lo mejor tienen una sonrisa en su rostro, a lo mejor están felices físicamente, ¿verdad? A lo mejor están bien de salud. O a lo mejor usted los ve que están con una sonrisa de oreja a oreja, con sus labios resplandecientes, pero que en su interior están pasando por un momento de prueba incesante de parte de Satanás, de parte, ¿verdad?, de la misma situación humana, económica, que ataca nuestra vida. Así que interceda por esas vidas. Oremos por esas vidas. Oremos con fe, creyendo de que el Señor va a reanimar muchas de las vidas que están pasando por momentos de prueba. Que el Señor está reanimando personas, que el Señor está rompiendo con las cadenas que atan a las personas, porque muchas veces no saben o no encuentran la solución. Ore como si fuera usted. Oremos como si fuéramos nosotros, como si fuera algún familiar de nosotros que está pasando por un desánimo. Y el desánimo no es pecado. No me malinterprete. El desánimo no es pecado, pero el desánimo es utilizado por Satanás para que nosotros caigamos muchas veces en pecado. El desánimo es utilizado por Satanás para que caigamos en duda, y de duda para que caigamos en incredulidad, que es peor. El desánimo Satanás lo utiliza para que renunciemos a lo que Dios nos ha llamado. Eso lo provoca, mire, el desánimo. Pero el que vence el desánimo está aquí. Y ese es Jesucristo. Aleluya. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gloria, gloria al Señor. Recobremos ánimo y fuerzas en el Señor, que Él siempre nos ayudará. Tenemos varias peticiones de oración que nos envían a través de las personas que nos ven por el Facebook Live. Nos envían saludos nuestra hermana Mirelis Rivera y también a su amado esposo. Nos informan que llegaron bien, así que nos extraña mucho el saludo a nuestros hermanos y vamos a estar continuamente orando por ustedes. La hermana Carmen Aide López Ruiz pide oración por restauración, protección para sus hijos, así que vamos a estar orando también. Margarita Torres pide oración por su cuñado Raúl Soto, fue operado. Iris Quintero, oración por su hija Erika, Iris Enid. Fortaleza a mi familia, Matos Vargas Correa, y Dios les bendiga. Y pide oración por la fortaleza en todo este proceso que ha pasado. Migdalia Colón, de la Florida, pide oración por su hija Vivianet, por el embarazo de su hija, y que todo salga bien y se normalice. Hermosa presencia nos escribe, saluda a la iglesia. Es hija de Carmen Colón. Gloria a Dios. Carmen López desde la Florida, está viendo el culto desde la Florida, y Dios bendiga a la iglesia. Pide oración por sus hijos. De manera especial vamos a estar orando. Y Vera Beltrán desde Colombia, siempre, amado, está agradecida del Señor y de su amado hermano, de su iglesia.
Que Dios les bendiga de manera especial. Y nos envía saludos también el hermano Carlos Cartagena Cabrera. Yo no sé si es el ministro, el pastor, ¿verdad? ¿No? Ah, el papá, ok, sí, el papá del ministro. Bueno, nuestros saludos. Vamos a orar, amado. Hay muchas peticiones que están aquí y que necesitan la intervención del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te adoramos y te glorificamos. Te damos las gracias, Dios. Presentamos a las vidas que envían peticiones, también envían saludos. Y sabemos que tu palabra, Señor, les ha ministrado y les ha bendecido de manera sobrenatural. Señor, sé con cada vida que ha pedido por la salud de sus seres queridos, que a pesar de la dolencia o del diagnóstico médico, acuden a ti porque reconocen que tú eres el Dios soberano, que no hay nada imposible para ti y que tu mano se extiende de misericordia en favor de cada una de estas vidas. Y sabemos que tú has de hacer una obra maravillosa en tu tiempo, a tu manera, como solo tú lo sabes hacer. Y todo esto lo pedimos creyendo y dando gracias siempre en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, y el poder y la gracia de tu Santo Espíritu. Amén. Y gracias, mi Señor. Muchas gracias a todos los que nos han sintonizado por su fiel sintonía. Comparta este hermoso servicio a la gloria del Señor con muchas de sus amistades que están a través del Facebook, y que sean de grande bendición para la gloria del Señor. Dios le bendiga. Este aplauso es para ustedes y será hasta una próxima ocasión.